Buenas noches les dé Dios. Recuerden que para esta catequesis, como para todas, pero especialmente para esta, se requiere que todos tengan en qué apuntar, ya sea un cuaderno, una pluma, unas hojas. Este tema de todo el programa de temas que tengo preparado es el más larguito, así que van a tener paciencia, porque a lo mejor este no dura media hora, sino como quiera dura 45 minutos. Entonces, alisten todo su cuaderno, su pluma, por favor. Ya llevamos apenas 9 participantes. Cuando sean 10, comienzo. No se les olvide a ustedes mismos invitar mandando el enlace a sus familiares y amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, te dignes presidir nuestra reunión con tu santa inspiración y nos acompañes con tu ayuda, a fin de que todo lo que hagamos siempre comience por ti y se dirija hacia ti, porque tú eres nuestro único y nuestro último fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy se llama El camino a la verdadera y eterna felicidad. El camino a la verdadera y eterna felicidad. Y vamos a empezar tantito a recordar desde que empecé a conocer a Jesús,
me he sentido feliz. Por ejemplo, y ustedes piensen el ejemplo, desde que empezaron a conocer a Jesús, ¿cuándo se han sentido felices? Piénsenle tantito. Todo mundo aspira a ser feliz y cada persona, según sus intereses, busca durante toda su vida los medios y el modo de ser felices. Algunas veces en su búsqueda, el ser humano se detiene a ver, a revisar y comprobar si tales medios lo van a llevar a la verdadera felicidad o no. Jesús se preocupó de darnos una auténtica y verdadera felicidad. Y por eso puso en duda nuestros caminos para lograrla. Y nos propuso 4 actitudes que con seguridad nos llevan a la felicidad y a su reino. Les voy a pedir ahora que hagamos un inventario de intereses. Es muy posible que lo hayan hecho varias veces a lo largo de su vida, pero es importante repetirlo de cuando en cuando, porque nuestra vida va cambiando, nuestros intereses también, y a veces avanzamos y muchas otras retrocedemos. Por eso les voy a pedir que en su cuaderno vayan apuntando. Vamos a apuntar del 1 al 40. 1 y luego guión. 2 y luego guión. Y yo voy a ir diciendo una frase. La 1, por ejemplo. Y si ustedes están de acuerdo con esa frase, le ponen palomita. Si no están de acuerdo, la dejan vacía. 1, palomita. El 2, no, la 2 no, la dejan vacía. La 3 es así, palomita, y así le van a ir poniendo. ¿De acuerdo? Pónganse listos porque no se repite. Una primera pregunta, guión. Me preocupo por tener cargos o puestos importantes. Pongan palomita o la dejan vacía. Número 2. Soy agresivo o agresiva con los demás en pláticas o juegos. Si sí, le ponen palomita, y si no, pues no. Número 3. Frecuentemente solo hago favores
cuando de algún modo me benefician. Si sí, le ponen palomita y si no, pues no. 4. Me molesta el tener que compartir mi tiempo con los demás. Número 5. Me cuesta poner desinteresadamente mis cualidades al servicio de otros. Número 6. Guardo con llave todas mis cosas de valor. 7. Suelo ser prepotente ante policías y desconocidos. 8. Me gustaría más mandar que obedecer. 9. Me cuesta respetar las órdenes y disposiciones de mis compañeros. 10. El servir siempre a los demás se me hace algo humillante. 11. Me preocupo por tener muchas cosas. 12. Me cuesta trabajo desprenderme de las cosas de valor. 13. Tengo ropa que no uso. 14. Desperdicio la comida. 15. Ordinariamente el único beneficiado de mis cosas soy yo. 16. Difícilmente regalo a los pobres parte de mi dinero. 17. Gasto gran parte de mis ingresos en cigarros, licor, drogas, bailes, antros, etc. 18. Me incomoda acercarme a los pobres, los enfermos y a los locos. 19. Prefiero juntarme con la gente de mi clase social y de la más alta. 20. Me preocupa demasiado el tener lo mismo que mis amigos, amigas o más. 21. Me cuesta mucho relacionarme, tratar y amar a muchas personas. 22. Batallo para relacionarme con personas del sexo opuesto al mío. 23.
Soy amante de la comodidad y el confort. 24. Ordinariamente me despreocupo de las necesidades urgentes del pueblo. 25. Me es indiferente hacer felices a los demás. 26. Generalmente le doy y permito a mi cuerpo todo lo que pide. 27. El encauzar mi sexualidad no tiene mucha importancia para mí. 28. Frecuentemente accedo a las insinuaciones y provocaciones del sexo opuesto. 29. Me gusta coquetear o flirtear con personas de mi sexo opuesto. 30. Me cuesta respetar los sentimientos de quien se enamora de mí. 31. La escuela es el mejor medio para llegar a saber. 32. No tengo la mínima intención de enseñar a otros lo que yo sé. 33. Me muero de envidia cuando alguno sabe más que yo. 34. Defiendo mis puntos de vista como correctos, sin escuchar a los demás. 35. De algún modo busco apantallar. 36. Me duele mucho cuando alguien me humilla con lo que sabe. 37. Soy incrédulo ante las razones de los demás. 38. Me es difícil aceptar y creer en las razones de los pobres e ignorantes. 39. Evito conocer a fondo algunas cosas por ser comunes y corrientes. 40. Creo que una persona que estudió es superior a otra que no estudió. Bueno, pues rápidamente sume las respuestas afirmativas, o sea, cada palomita de cada decena de preguntas. Por ejemplo, de la pregunta del 1 al 10, cuente las palomitas y apunte. De las preguntas del 11 al 20, cuente las palomitas y apunte.
De las preguntas del 21 al 30, cuente las palomitas y pregunte. Y apunte. De las preguntas del 31 al 40, cuente las palomitas y apunte el número. Y ahora voy a hacer una reflexión. Si alguna idea les gusta, anótenla por favor. Todo mundo aspira a ser feliz y por ello se afanan o por el poder, o el tener, o el placer, o el saber o valer. Inclusive nosotros, cada respuesta afirmativa, cada palomita, manifiesta nuestra natural inclinación a buscar la felicidad en alguno o en todos esos 4 afanes. Con todo, sabemos muy bien que todos los que logran el poder, el tener, el placer, el saber o valer, no son completamente felices. No son completamente felices. Más aún, suelen llevar una vida muy desgraciada, sin gracia, vacía, triste, amargada. Y eso no es todo, sino que constatamos cómo el afán de poder conduce a injusticias, guerras, muerte. El afán de tener conduce a monopolios, huelgas, lucha de clases, envidias y al final a la muerte. El afán de placer conduce al egoísmo, la lujuria, la gula, los adulterios, la prostitución, la pornografía, el alcohol, las drogas y al final a la muerte. El afán de saber conduce al monopolio de tecnología, a la marginación de muchos de la educación, a la piratería, al aumento de ignorantes, a crear más miseria. Y todo eso nos lleva al final a la muerte en vez de a la felicidad. Por lo tanto, el que se basa en el poder, el tener, el placer, el saber o valer, no es verdaderamente feliz o tiene una felicidad muy relativa, muy reducida, que deja muchas lagunas. Pues si bien es cierto que somos felices cuando encontramos lo que buscamos, sabemos lo que queremos, vemos el fruto de lo sembrado, cuando nos superamos o resolvemos un problema, disfrutamos de paz,
de serenidad, de libertad, convivimos, etcétera. Pero, ¿esa felicidad es duradera? ¿Es común a todos? Todos tenemos la obligación de ser felices, porque para eso fuimos creados por Dios. Por ello, la felicidad es una búsqueda, es ineludible, es costosa, es dolorosa, pero es eso, felicidad. Meditaremos ahora los caminos que Jesús nos propone, que se llaman los consejos evangélicos, considerados como el eje de la conversión personal y eclesial. Jesucristo, ante una realidad que conduce al pecado y a la muerte, nos propone un camino de vida. Ante el afán de poder, nos propone el servicio. Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: así como yo les he lavado a ustedes los pies, ustedes deben lavárselos unos a los otros. Y nos propone, ante el afán de tener, la pobreza evangélica. Ante el afán de placer, nos propone el amor. Ante el afán de valer, de saber, ante la soberbia y el orgullo, nos propone la humildad. Por eso, les invito a recordar el pasaje del Evangelio de San Mateo, cuando una tía de Jesús se acercó a él con sus 2 hijos, los 2 primos de Jesús, y le dijo a Jesús: quiero pedirte un favor, que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu reino. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo: primero, eso no me corresponde a mí decidirlo, eso le corresponde al Padre. Y mientras pasaba eso, los otros 10 discípulos estaban allá atrasito, peleándose también entre ellos y alegando a quién de ellos le correspondía el primer lugar, y no a ninguno de los 2 primos de Jesús, que el parentesco no valía como influencia. Y entonces, ¿en qué se fija Jesús? ¿Cuál es la actitud de la señora y de los hijos? Querer poder. ¿Y cuál es la actitud de los otros 10 discípulos? Querer poder. Y entonces, ¿a qué se debe esa actitud? Jesús lo dijo: a que no sabemos ser servidores.
y agarró a un niño y lo puso allí en sus rodillas. El que no se hace tan pequeño como uno de estos niños, no puede ser mi discípulo. Es necesario hacerse pequeño, humilde, sencillo. Y entonces, esa actitud de búsqueda de poder, ¿cómo se refleja en nuestra sociedad? Y podemos pensar, yo, cada quien diga así, yo, ¿a quién me parezco? ¿A la tía de Jesús, que busca ser influyente y prepotente? ¿O a los primos de Jesús, que quieren valerse de las influencias y las influencias de su mamá? ¿O me parezco a los otros 10 que también estaban peleándose allí para ver quién era el mero mero? Y entonces, ¿yo qué llamado recibo de Jesús? ¿Qué llamado? ¿A qué me invita a mí? Y hemos de ponernos a pensar cuál es el poder que queremos nosotros en la vida. El poder del dinero, de las influencias, el poder de la sabiduría humana o el poder de Dios, el poder del Espíritu que se nos da para perdonarnos los pecados unos a otros, para reconciliarnos, para unirnos, en vez de estar aislados o divididos. ¿Con cuál poder tendré más poder? ¿Con el poder de mis fuerzas, de mis armas, de mis influencias? ¿O con el poder de Dios, de la comunidad parroquial, de la iglesia? ¿Con cuál poder voy a tener más poder? Pues los invito a irse a la cama meditando y reflexionando este mensaje de la catequesis de hoy. Les agradezco que traigan siempre cuaderno y su pluma para que apunten lo importante de estas catequesis. Que no sea nada más oírlas y oírlas y decir eso ya me lo sé, eso ya lo he oído muchas veces. Sí, sí es cierto. El Evangelio lo hemos oído muchas veces, pero cada vez que lo oímos, si lo oímos con una actitud de profundizar, podemos extraerle una novedad, podemos extraerle una nueva luz, podemos extraerle una nueva vida. Que el conocimiento de la palabra de Dios nos convierta en verdaderos y permanentes discípulos suyos y apóstoles o servidores de su iglesia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pasen buenas noches, descansen y mediten.
Nos vemos hasta pronto.